De presentar a un amigo académico que tiene una gran generosidad de estar en este espacio. Viene de la provincia de Buenos Aires. Me pasó un resumen de su currículum. El resumen nada más les voy a compartir, si me estaría como bastante tiempo. Bueno, el doctor Diego Luna es abogado, recibió de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en Derecho Penal de la Universidad de Salamanca, especialista en Magistratura de la Universidad Nacional de La Matanza, especialista en Derecho Penal de la Universidad Nacional de La Plata, actualmente es doctorando en Derecho con tesis en preparación en el área de Filosofía del Derecho, profesor adjunto interino de Filosofía del Derecho, Derecho Penal y Criminología de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Profesor de la maestría en Filosofía del Derecho de la Universidad de Buenos Aires, de especialización en Ciencias Penales de la Universidad Católica de Salta, de la especialización en Magistratura de la Universidad Nacional de Rosario y de la Diplomatura en Teoría y Argumentación Jurídica de la Universidad Católica de Cuyo. Miembro del Comité Académico del Observatorio de Enseñanza del Derecho, Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de la Universidad Nacional de La Plata. Secretario de la Cátedra Libre Carlos Cosios de la Universidad Nacional de La Plata, secretario de la Comisión de Teoría General y Filosofía del Derecho de la Asociación de Abogados de Buenos Aires, secretario de redacción de las revistas Ideas y Derecho, publicación de la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho. Además, integra diversos consejos académicos y científicos de publicaciones jurídicas especializadas. Encontramos Revista Cubana de Derecho, Revista de Filosofía del Derecho, Revista de Visión Jurídica. Y por sobre todo es un gran académico, un gran profesor, una persona extremadamente generosa con quien recién estamos iniciando en este proceso de aprendizaje y de interacción en la teoría económica. Así que con ustedes, Diego Luna. Bueno, buenas tardes, buenas noches. Para mí es realmente un honor estar en Tucumán. Es la primera vez que visito esta ciudad, espero que sea la primera de muchas. Realmente tenía muchas ganas de estar aquí. Probablemente dediqué algunos minutos del tiempo a los agradecimientos que son de rigor, a unas consideraciones personales que tengo que hacer, que son obligadas, para luego entrar al tema de la disertación que nos convoca. Lo primero que quiero decir desde ya es agradecer muy profundamente, de manera personal, especialmente a la profesora Ana Estrada, que está aquí presente, a Marina Sandoya, que acaba de hacer una generosa presentación, con quienes me siento en deuda por haberme permitido acercarme al trabajo que vienen haciendo hace mucho tiempo. En su momento, cuando estaba en actividad, antes de acceder a la jubilación, la profesora Estrada, yo intenté comunicarme con ella a través de Mariana y ella me ayudó generosamente, y desde entonces, hace algunos años, como estas nuevas eras lo caracterizan, somos amigos virtuales y tuvimos la ocasión de conocernos personalmente hoy con Ana. Con Mariana tuve la ocasión, el privilegio con anterioridad, un viaje que ella hizo a Buenos Aires y nos conocimos personalmente. Pero ya nos consideramos amigos desde antes de encontrarnos de cuerpo presente, estas cosas que permiten hoy por hoy las nuevas tecnologías. Pero me han hecho sentir el día de hoy que llegué a Tucumán casi como si fuera de la casa, lo cual me alegra muchísimo, me pone todavía en una situación de mayor deuda. Mi idea era volver a venir acá para poder saltar esa deuda que sentía con ella, y que me voy todavía apenas llegado ya con la deuda de gratificación que les debo a ellas aún mayor. ¿Sí? Espero poder saldarla durante el transcurso de mi vida. Estoy muy contento. Estoy muy contento de ver tantos chicos y chicas jóvenes, sobre todo, en este auditorio. Y de la temática en la que voy a hablar, lleva por título una expresión que he tomado de una obra de Carlos Cosio, una ética sexual liberada de amos sociales. El subtítulo, que lo agrego por mi cuenta, apunte sobre familia, matrimonio y género en el pensamiento de Carlos Cosio. Yo debo aclarar, como ha quedado transparentado por las semblanzas que se han leído, estoy invadiendo un campo disciplinar. Yo me dedico a la filosofía del derecho y al derecho penal, y por supuesto no soy un especialista que pretendo presentarme como tal en temáticas de género y mucho menos de derecho privado o derecho de familia. Pero me he atrevido a escribir esto y darle por
título y presentarlo hoy por primera vez en público, un trabajo que ha sido publicado a fines del año pasado y que espero que haya llegado a un ejemplar a la mayoría de ustedes. Traje una cantidad considerable, pero no pude quizá calcular para todos ejemplares. Esta temática a partir de una lectura que he realizado sistemática durante algunos años de la obra de Carlos Cosio desde la filosofía del derecho. Y una breve explicación metodológica que merece esto para poder excusarme de invadir un campo disciplinar del que no soy experto, se explica por lo siguiente. Carlos Cosio recurre en varios pasajes y en muchas de sus obras a ejemplificar los desarrollos teóricos que él hace en materia de filosofía del derecho a cuestiones vinculadas con la convivencia humana de diversa orden, de diversa índole y de más amplio espectro, político, cultural, etc. Y muchas de ellas se refieren a las relaciones interpersonales que hoy denominamos de familia, de género, matrimonio, etc. Y la particularidad que yo llevaba con eso era que esos ejemplos venían a reforzar un punto de vista que cuando uno lo pone en contexto, en la mayoría de los casos aparecían como señalamientos de avanzada para la época en la que Cosio decía lo que ahora voy a comentar. Mucho de lo que yo voy a comentar aquí, seguramente hoy, en la tercera década del siglo XXI, en una sociedad muchísimo más abierta y más plural que la de ayer, que la de hace una década, que la de hace un siglo, que la de hace dos, nos sonarán a cosas ya ganadas por la sociedad, cosas algunas obvias, otras que no tienen mucho grado de novedad, pero lo novedoso que aparece en la obra de Cosio son varias, no solo el contexto de época en que muchas de ellas son abordadas, sino también que sean sostenidas por un filósofo del derecho, cosa que hoy quizás es un tanto más habitual, pero que por entonces no lo era. Y entonces voy a recurrir a un episodio histórico cuyo epicentro ocurre precisamente en Tucumán en agosto de 1983 para llevar como hilo conductor este diálogo a partir de una entrevista que Carlos Cosio ofrece al diario La Gaceta en agosto de 1983, es decir, hace 40 años, y que produce un escándalo especialmente en los sectores de la iglesia y los sectores conservadores de la sociedad tucumana, que lleva a que le dedique la homilía del obispo de la ciudad de Concepción el domingo siguiente de que Cosio dijera lo que dice en una entrevista en el diario más popular, seguramente uno de los más importantes de nuestro país, lo que ahora vamos a comentar. Que reacciona el rector de la Universidad Santo Tomás de Aquino, y que se hace todo un batifondo, por decirlo así, en 10 días en vilo en torno de lo que Cosio ha dicho. Pero ahora cuando lo escuchemos seguramente no nos va a sorprender a nadie, no escandaliza a nadie, y lo cual habla de la madurez de la sociedad en la que vivimos en esta época. Y ese hilo conductor yo lo voy entonces a retrotraer hacia algunos de los primeros pasajes que encuentro en la obra de Cosio referidos a estas cuestiones, en la que Cosio menciona, por ejemplo, allá por 1945, en unas conferencias que dicta para jueces y magistrados de la ciudad de Buenos Aires, la ciudad de Plata, en la ciudad de Buenos Aires, que luego se publica como libro, un clásico de la teoría ecológica que se llama El derecho judicial. Ahí Cosio dice lo siguiente: es obvio que si en la República Argentina se ha sancionado el matrimonio monogámico, no ha sido por una simple ocurrencia del codificador, está hablando del Código Civil, sino porque había ya circunstancias sociales ambientales que el legislador recogió en la disposición. Esto no dice nada en materia de teoría ecológica, pero sí muestra la percepción aguda que tiene Cosio para identificar algunas tradiciones que nosotros solemos normalizar como las circunstancias vigentes en la época, ¿no? El matrimonio es una relación convivencial que tiene sus rasgos característicos de acuerdo a las relaciones vigentes en la época. Y lo que estaba vigente por entonces y sigue estando vigente hoy es la monogamia. No estoy sugiriendo que haya que salir a hacer bandera por la poligamia, lo que estoy diciendo es que es una valoración social y como tal es circunstancial, se puede modificar con el tiempo. Lo que ocurrió con el tiempo es que se ha modificado el carácter heterosexual de esa monogamia. Se mantiene la monogamia, pero se ha modificado ese requisito de la heterosexualidad. Y esto podría decirse hoy por hoy de la legislación vigente, que si el legislador recogió borró el requisito de la heterosexualidad del matrimonio porque eso estaba vigente en la sociedad actual. Otra crítica que se encuentra tempranamente en la obra de Cosio, ya en la década siguiente, en 1958, es la referencia a la idea de la familia
como una concepción tradicional asociada al modelo de familia de la Iglesia Católica. Él dice, en la República Argentina, debido a la tradición colonial que todavía gravita, y debido también a la educación en colegios católicos recibida por las clases dirigentes, se sobreentiende cuando se habla de la familia que se trata de la familia católica. Esto es importante destacarlo porque esto es un sobreentendido que probablemente esté muy arraigado en nuestros abuelos, tal vez en nuestros padres, según la ocasión, el contexto generacional de cada quien, pero que él no pierde de vista que familia puede ser otra cosa, no solo el molde que la tradición católica auspicia o valora de manera positiva. Y él habla, por ejemplo, de la familia constituida por parejas que no han contraído matrimonio, por familias con hijos que son adoptivos, no son hijos de sangre, por decirlo de alguna manera, en una época en la que eso todavía era algo quizás tabú en algunas conformaciones familiares, ¿no? Ni hablar de la separación o el divorcio, estamos todavía en 1958 a 3 décadas de un reconocimiento por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país de la posibilidad de la disolución del matrimonio. Hoy podríamos decir en nuestra sociedad pasado de moda casarse casi, ¿no? Pero bueno, por entonces era difícil admitir que el matrimonio fuera para toda la vida y para después de la vida. Y en esa misma época, en 1957, Cosio va a hablar de la estrechez, fíjense ustedes la expresión que utiliza, ¿no? La estrechez de nuestra tradición española para hacerle un lugar a la mujer mediante un cambio de costumbres, que es en lo que estamos hoy, desde hace tiempo y gracias a muchos avances en nuestra sociedad y particularmente del conjunto de las mujeres de nuestra sociedad por reclamar ese lugar que le corresponde de igualdad en la sociedad de seres humanos, en igualdad de condiciones. Y él, fíjense, ubicaba como un elemento de la estructura social conservadora de la sociedad argentina, entre las cuales mencionaba el ejército acuñado con el molde alemán, la economía de terratenientes, la Iglesia Católica como religión oficial, la oficialidad de la educación, la estratificación rígida de la aristocracia y plebe heredada de la colonia, etc., ¿no? Y en esas estructuras de tradición conservadora de la sociedad argentina identificaba la estrechez de nuestra tradición española para hacerle lugar a la mujer. Quizá por tanto podría haber hecho la tradición italiana y otros flujos de inmigración que han dado la idiosincrasia argentina, ¿no? Por el grueso de la idiosincrasia. En esa misma década de 1950 va a mencionar el asunto de la censura eclesiástica del sexo. Son épocas en las que la censura de los nuevos inventos, por entonces, la radio y la televisión, tienen una presencia muy importante debido al peligro que se identifica desde las órbitas del gobierno, y que algunos de ellos van a ser gobiernos de facto en el 50 y 60, del peligro que implica la divulgación de ideas a través de la radio y la televisión contrarias a los valores occidentales y cristianos. Entonces él critica agudamente, lo cito, un observador desprevenido que partiera de los hechos podría creer, dice Cosio, considerando el fundamento que se invoca, que la moral cristiana gira en torno de un único pecado, el pecado de amor, porque él critica esto de que los censores, que la censura para el cine estuvo muy vigente hasta prácticamente fines de la década del 70, comienzo de la década del 80. Lo que se recorta, y grandes clásicos de la historia del cine nacional, con escenas recortadas en las que solamente aparece un beso, y esto es considerado pecaminoso porque son malas costumbres que se divulgan en una sociedad que debe preservar ciertos valores. Y él critica esto como una materia de censura que en definitiva lo que hace es dar más poder a la Iglesia en su control jurisdiccional de la moral social. Algo parecido al rol que tradicionalmente el instrumento de control social por autonomía implantado en nuestra América por la Iglesia Católica, como fue la Inquisición en América, llegó a cumplir ese rol fundamentalmente. Se sabe, quienes han investigado la Inquisición en nuestra América, hasta la región de Tucumán ha llegado a la jurisdicción del Tribunal de Lima de la Inquisición, ¿no? Y no cumplió en América tanto el trabajo de persecución de brujas, que nunca nadie ha visto alguna volar, sino que se constituyó en un tribunal de costumbres de la Inquisición en América, a través del trabajo de los comisarios de la Inquisición, donde se controlaba, por ejemplo, la circulación de libros. Que no haya tanta circulación de libros que le da tantas ideas no extrañas a esta gente, ¿no? En una época en la que leer era el privilegio de pocos.
Va a hablar en esa misma década, fíjense ustedes, Cosio, y son citas literarias de expresiones que él utiliza, de las propias costumbres tradicionales que han moldeado la vida del hombre con notorios privilegios sexuales. Fíjense que aquí no está usando la expresión de hombre como sinónimo de ser humano, sino que está hablando del género masculino, ¿no? Esto que hoy también está muy patente, muy en tela de juicio, muy en boga por la agenda instalada de la discusión de lo que se suele enmarcar en las nuevas masculinidades, con el replanteo acerca del enfoque de cómo educamos a nuestros hijos varones. Él lo menciona con total naturalidad, pasar hablando de otro tema, fíjense. Dice, hay que destacar esto de que la verdad, dice, es que la inmensa mayoría de la gente civilizada no cree hoy que la fornicación sea un pecado, con este asunto de la censura eclesiástica, del sexo, de los besos y de las relaciones interpersonales cuando ellas son sexoafectivas, diríamos, ¿no? Y él dice, domina la idea, estoy hablando de 1957, ¿sí? Domina la idea, dice Cosio, de una biología natural como una necesidad para la salud del cuerpo, como una instancia para el equilibrio del espíritu y la formación del carácter. Y lo relevante me parece lo siguiente, dice, en el campo masculino esto casi ni se discute, porque las propias costumbres tradicionales han moldeado la vida del hombre con notorios privilegios sexuales. Es decir, esta libertad no se discute para el hombre. Para la mujer todavía, fíjense ustedes, en aquella época es considerado delito mantener una relación con otra persona estando ella casada. Tenía pena de prisión. Vivimos en un mundo en que lamentablemente todavía en algunos países se condena no solo como delito, sino que se condena a pena de muerte. Vivimos en un mundo en que se mata a una mujer a pedazos, ¿sí?, por lapidación, por cometer adulterio. De esos privilegios sexuales hablaba Cosio cuando se refería a los privilegios del hombre que no se discuten. Ya para la década de 1970, Cosio había nacido en 1903, aprovecho para invitarlos que mañana vamos a hacer en la Facultad de Derecho un evento conmemorando los 120 años de su nacimiento. Para 1973, Cosio es un hombre de 70 años, que tiene los pies bien puestos en la tierra, que tiene una mirada acerca de la sociedad en la que vive, en un país como el nuestro, en el que acaba o está terminando de salir de una dictadura que lleva ya casi 7 o 8 años y va a entrar un periodo que muchos de ustedes han vivido, que ha sido la historia de algunos de nuestros padres, en mi caso. Yo nací en plena dictadura genocida en 1979, que va a llevar un proceso no trágico en nuestra Argentina, del cual todavía nos estamos recuperando. Pero en ese contexto de sueños, de revoluciones, de violencia sobre todo, ¿no?, de terrorismo, de Estado, en 1973, Cosio se ocupa en un libro que se llama La opinión pública, y en una extensa nota al pie, ¿no?, fíjense ustedes, algo marginal que él dedica para explicar por qué califica a las policías de aquella época, y particularmente a las policías de nuestro país, como una lacra social. Y lo cito, dice, la agresión policial contra la juventud inconformista que presenciamos en la mayor parte de América Latina desata su desenfreno con solo ver melenas masculinas, vaqueros azules y camisas floreadas. Estamos hablando del flower power, de la época del hippie, probablemente de la juventud, algunos de ustedes que están aquí, en la que vivencialmente sabrán encontrar cuánto de realidad hay en este juicio que abre Cosio, ¿no? Y que hoy lo podemos ver también en la actitud que las fuerzas de seguridad tienen, muchas de ellas con nuestra juventud, con los jóvenes de hoy, ¿no? En la que quizás ya no hablamos de camisas floreadas, de vaqueros azules o melenas masculinas, sino de pañuelos de tal o cuales colores, de melenas tenidas, o de vestimenta que nos asigna el género, o el género que la policía pretende. Dice Cosio, decía en 1973, hace medio siglo, este desenfreno no se radica en la policía, ¿no?, en el afeminamiento que estaría expresando ese atuendo, según es el dictum del machismo policial, sino en algo más real y profundo, lo que irrita por adentro a la institución policial y la intranquiliza sin darle descanso, es la rebeldía juvenil, la singular rebeldía juvenil de nuestra época, de aquella época y de esta época. Esa rebeldía en que pareciera ser sinónimo precisamente de juventud, porque si uno es joven se revela frente al mundo que heredó porque no lo construyó, no tiene por qué aceptar el joven el mundo injusto que ha recibido de generaciones anteriores. Y eso es visto por los sectores conservadores como algo fuertemente peligroso.
La policía, concluye Cosio, halaga a la juventud sumisa y agrede porque sigue a la juventud inconforme con el orden social, sin apreciar cuánta madurez de conciencia hay en semejante disconformismo. Ese disconformismo expresa precisamente esa madurez, ¿no? Ese disconformismo que las juventudes expresan en su lenguaje, en su modo de expresión, en su modo de comunicación, en su modo de habitar en los espacios públicos, privados, familiares, etc. Uno puede pensar en aquella y en esta juventud y encontrar cosas similares ahí, y quizá un rasgo de esa visión de futuro que tiene Cosio en 1973. Y va a tener otras frases muy interesantes, ¿no? Y palabras muy duras dedicadas a la represión, ¿no? La represión en general la encuentra expresada en la actuación de los policías, ¿no? Y va a hablar del daltonismo sexual de los sabuesos policiales. Daltonismo sexual de los sabuesos policiales. Es decir, ven las cosas con visquería, las ven torcidas, donde hay una reivindicación por el atuendo, un disconformismo social, ellos ven un afeminamiento de la masculinidad o una prostitución de las mujeres por el uso de la minifalda. Esa tensión generacional que aparece tan magistralmente ilustrada en Mafalda de Quino, esa tensión generacional entre la juventud de los 60, particularmente de las mujeres, respecto de las mujeres que eran la generación de sus madres. Y llega a comparar la persecución de los homosexuales, dice en 1973, con la persecución de las brujas en la Inquisición hasta el siglo XVIII. Fíjense, un dato que aparece al pasar en este libro que menciona de Cosio y que ha sido tematizado desde el punto de vista criminológico por profesores que han investigado y que se han dedicado al tema, como Ignacio Mituba, por ejemplo, y varios de ellos, ¿no? Va a hablar también del machismo burgués, que es el machismo policial, el daltonismo sexual de las policías y el machismo burgués, es el que no renuncia a su propiedad sobre las mujeres, como rasgo caracterizador de esta sociedad violenta de la que hoy se pone a reflexionar a comienzos de la década del 70. Y él sostiene que como no se puede hablar en una sociedad como aquella, y seguramente tampoco en una sociedad como la actual, de pecado, por el ateísmo de la función estatal que cumplen las fuerzas de seguridad, que no son funciones religiosas, no estamos hablando de la policía del Santo Oficio, y ni se puede hablar de blasfemia, se lo presenta como un rasgo peligroso de inmoralidad, ¿no? Y aquí llega a esta expresión que yo utilizo aquí como título de mi presentación y que es el título del artículo que ustedes tienen ahí para leer, publicado en la revista cubana de Derecho, de la que es eficaz secretario mi querido amigo y colega Alejandro González Monzón. Y acá me permito leer un párrafo del texto que ustedes tienen a mano, estoy en la página 43. En definitiva, a partir de todos estos elementos, Cosio denuncia la ceguera social con su correspondiente ceguera policial para comprender la nueva ética sexual de la juventud, para la cual tiene reservada como herramienta de persecución del Estado la fuerza y violencia del machismo policial, que se sirve ideológicamente del daltonismo de los abusos policiales, para justificar en un juego de connivencia simbólica con los sectores más conservadores y reaccionarios de la sociedad burguesa, la persecución de la juventud inconforme, revolucionaria hasta en las formas más sensibles, criminalizando así desde su atuendo hasta sus ideas y su orientación sexual. Identificará Cosio así la liberación de la mujer de su viejo amo social como un aspecto de una liberación sexual más amplia en cuanto a nueva ética sexual en ciernes que aspira a su liberación respecto de todo amo social. Y cito textualmente a Cosio: esta ceguera policial y social para comprender la nueva ética sexual de la juventud pensante ha impuesto en Occidente, llega así al ridículo y nos ayuda a ver la naturaleza ideológica de la información policial. La nueva ética sexual, que no es apenas tan solo la liberación de la mujer respecto de su viejo amo masculino, es una ética sexual liberada de amos sociales. La nueva ética sexual es para los dos sexos un señorío
sobre la intimidad pluridimensional en el seno unidimensional de la sociedad de masas. Parece un juego de palabras. Cossio era muy exquisito en la precisión terminológica filosófica que utilizaba, pero también tuvo la genialidad de poder expresar esas mismas ideas de manera lírica a través de la poesía. Él va a decir en un verso de su poema Última, publicado en Agua Errada en 1964, que el verdadero amor es la mejor comprensión de la existencia. Creo que en ese verso bellísimo está sintetizado de esto que dijo antes, que suena un poco a Cocoliche, difícil, filosófico. Lo repito, el verdadero amor es la mejor comprensión de la existencia. Y él hace ese esfuerzo por comprender la existencia de cómo viven el amor las nuevas generaciones. Un hombre de 70 años que se dedicó toda su vida a pensar y a comprender el mundo en el que vivía. En todo este enfoque, dice Cossio, hay en verdad una nueva ética sexual. Y dentro de su encuadre, el amor puede llegar a ser en la sociedad de masas, como lo es la auténtica amistad, un verdadero oasis convivencial. Amistad y amor en la mejor comprensión de la existencia, un oasis. Una invitación a reflexionar cuántas veces nos hemos apoyado y hemos necesitado y hemos encontrado, ¿no? Un abrazo, un amor amigo o un amor querido para poder sobrevivir en una sociedad que se torna a veces difícil de vivir. La convivencia se hace dramática, ¿no? De esto está hablando Cossio. Probablemente es difícil, y eso que pasa a veces en el filósofo y en el filósofo del derecho, yo no soy un filósofo, no lo soy, apenas iniciado en la filosofía del derecho, creer que hablamos de cosas abstractas, de cosas que están en el aire, pero la filosofía como la de Carlos Cossio siempre fue una filosofía con los pies sobre la tierra. Por eso me pareció también de traducir esa expresión que utiliza ahí, me parece muy precisa, pero a veces difícil de comprender a través de cómo él lo expresó también de manera poética. Se ocupó en esa misma obra, en otra obra de 1969, La causa y la comprensión del derecho, de la posibilidad del matrimonio entre personas del mismo sexo, razonando esta realidad y llevando al extremo el problema que enfrentaba el fenómeno del matrimonio como fenómeno social, se llega a preguntar por qué no se ha dado la historia. Y se formulan algunas preguntas que son metódicas, muy interesantes, y él en 1969 no tiene a la vista ningún ejemplo histórico del matrimonio admitido entre dos hombres o dos mujeres, pero sí llega a la conclusión, dice él, que un régimen normativo podría llegar a este extremo generalizando para las hipótesis las normas del matrimonio. ¿Qué es lo que ocurrió medio siglo después a partir de la modificación en las valoraciones sociales, en el modo en el que convivimos socialmente y nos organizamos como sociedad que consideramos un poquito más justa? Pero él se pregunta, y las preguntas no son válidas metódicamente todavía, dice, ¿por qué sería esencial para el matrimonio la heterosexualidad? O mejor aún, ¿cómo y en qué esta esencialidad se haría comprensible con el carácter de un sentido verdaderamente último? En consecuencia, puesto que la verdad jurídica es una verdad estimativa, ¿cuál es la fuerza de convicción que ha primado en la historia como un valor positivo puro en contra del matrimonio de personas del mismo sexo? Esta pregunta nos guía como metodología por la indagación de los obstáculos sociales, políticos, jurídicos, económicos, de toda índole que han primado en la historia en contra de ese valor y que hoy están en tensión a partir de la superación de esas limitaciones. Y con esto llego a la segunda parte de mi presentación que motivaba esta excusa que yo les decía al comienzo, que me ha permitido a mí reflexionar, encontrar un hilo conductor de estas ideas dispersas que no son orgánicas, que Cossio las organizó sistemáticamente, que no es un teórico de las teorías de género, ni yo lo soy tampoco, que es ese episodio que transcurre en agosto de 1983, cuando en las ocasiones en las que Cossio ha regresado a Tucumán, que ustedes seguramente sabrán ubicar mejor que yo, regresa en un contexto en el que ya estamos hablando de Cossio de 80 años, está en la última década de su vida, seguramente no lo sabría, pero existencialmente lo estaría intuyendo, quiero creer. Y se encuentra también con el reconocimiento que ya había obtenido
décadas atrás, pero que ahora se hace mucho más patente, mucho más visible, mucho más transversal. No hay un consenso absoluto en la comunidad académica internacional del reconocimiento de Carlos Cossio por su trabajo como filósofo del derecho, especialmente. Y en 1983, cuando cumple 80, se comienza a organizar, ya en realidad del año anterior, cuando se funda la Asociación Argentina de Filosofía del Derecho en la Universidad Nacional de La Plata, se comienza a organizar un libro homenaje que va a publicar finalmente la Universidad Nacional de Tucumán en 1989, lamentablemente después ya de fallecido Cossio en 1987, un libro homenaje que reúne una serie de trabajos con reconocimiento de sus 80 años. Y coincide también con el reconocimiento por parte de la Universidad Nacional de La Plata como profesor emérito, que es el grado máximo como profesor que se puede adquirir en nuestras universidades nacionales. Por entonces, luego de frustrado un intento que se había iniciado en 1973 y había quedado trunco con el golpe de Estado de 1976, la Universidad de Buenos Aires también lo va a reconocer como profesor emérito al año siguiente durante el decanato de Eugenio Bulín en 1984. En La Plata se hace un Congreso Internacional de Filosofía del Derecho, también en que se reconoce su trabajo. En la Asociación de Abogados de Buenos Aires organiza un simposio en su honor también en la Ciudad de Buenos Aires. Y aquí en Tucumán, una peña que seguramente muchos de ustedes conocen, el Cardón, lo convoca para darle un galardón también, que tengo entendido, lo conserva la misma peña desde entonces. Y en ese contexto es que viene a visitar Tucumán y brinda una vez más, en este caso, a Eduardo García Hamilton, que tengo entendido por charlas que me han brindado muchos de sus familiares, que eran familias amigas. García Hamilton de la Gaceta de Tucumán y los Cossio, muchos de ellos, y Carlos Cossio, personalmente era amigo de Eduardo García Hamilton, que ejercía por entonces la dirección del diario. Y en esa entrevista sale publicada el 21 de agosto de 1983, un día antes de una conferencia para la cual él había sido invitado precisamente por la UNSTA para hablar de la teoría ecológica del derecho. Y el escándalo que todo esto genera es a partir de lo que él dice en esa entrevista que publica en la Gaceta, y que lo publica con un título seguramente de por sí ya escandaloso en la época, todavía relativamente escandaloso, ¿no? En las universidades, en el ámbito académico, nosotros estamos, me parece, habituados y acostumbrados a hablar de las ideas y de sus autores sin que nos genere escándalo. De sumo podemos estar en acuerdo o desacuerdo con las ideas, de acuerdo o desacuerdo con los autores, pero escandalizarnos por mencionar un nombre, escandalizarnos por mencionar una idea, creo que esto no tiene lugar en la universidad pública y mucho menos en el ámbito científico de las ciencias sociales. Pero claro, estamos hablando todavía del último pelotazo del gobierno militar, ya caído en decadencia, la catástrofe de Malvinas, los movimientos de las multipartidarias, la democracia que ya está, digamos, inevitablemente puesta en el horizonte, con las elecciones ya de por medio y con una fecha de vencimiento de la dictadura militar. Todavía, lamentablemente, suena aparentemente molesto en algunos sectores sociales invocar la palabra marxismo o mencionar el nombre de Karl Marx. Y la Gaceta publica, tomando una expresión de Cossio de esa entrevista, la entrevista a él el 21 de agosto de 1983 con el siguiente título: el reubicar al marxismo, reubicando Occidente. Ya ese título seguramente escandalizaría a muchos, y lo que viene a decir él en esta entrevista generó evidentemente la molestia, y la voy a glosar, particularmente de dos dirigentes católicos, como lo decía recién, el rector de la Universidad de Santo Tomás de Aquino, Fosbury, Aníbal Fosbury, y el obispo Menguil de Concepción. También de algunos sectores políticos como el Partido Nacionalista Tucumano, entonces por César Terán. Pero me voy a concentrar en Fosbury y en Menguil, expresan en sus palabras la tensión generacional que se suscita en torno a las ideas disruptivas, como decía Mariana, la presentación de Cossio en ese entonces, que probablemente para algunos todavía pudieran ser un tanto molestas o disruptivas quizás.
Y Cosio, ¿por qué habla del marxismo y de Occidente? Porque él trata de recuperar, después de la tragedia argentina vivida en esos años, en la que bajo la invocación del marxismo se produjeron muchas muertes en contra, a favor, no es el tema ahora de la discusión, sino de las ideas, en todo caso el cuerpo de ideas de época como fue el pensamiento marxista del siglo anterior, del siglo XIX, lo ubica como una matriz para poder comprender los problemas de masas en la sociedad occidental. Y es lo que recupera del marxismo es el valor metódico, no la idea ortodoxa que tanto mal y tanto daño hizo durante todo el siglo XX de la prédica del marxismo como una idea cerrada, como una ortodoxia que hay que obedecer y que tanto daño hizo. Él lo que recupera es la matriz que identifica grandes desigualdades estructurales. Entonces dice, Carlos Marx, o el marxismo, se ocupó de identificar una desigualdad estructural básica que es la relación capital y trabajo. Pero no es la única desigualdad estructural. Lo valioso, dice él, del marxismo es el sentido de justicia, cito a Cosio. Hay que tomar de él, del marxismo, y se ha tomado mucho, aquel sentido de justicia en la distribución de la riqueza, pero analizando que ese es nada más que un costado de la larga lucha humana por su destino. Los otros puntos que va a mencionar, dice, son tan importantes como este. ¿Y cuáles son los otros puntos que menciona? Además de la distribución de la riqueza con su sentido de justicia, como comprensión de las desigualdades sociales estructurales, le menciona estos cuatro. Bueno, lógicamente, dice él, la cuestión de pobreza en relación con su relación entre capital y trabajo. En segundo lugar, menciona la salud. Fíjense ustedes cuánta actualidad a propósito de la pandemia, que nos daría esto, que cosa analizada como un tema importante a tener en cuenta. Dice, la ciencia biológica ha crecido tanto en este siglo y ha permitido borrar casi del planeta las pestes y los grandes flagelos. Estamos hablando de comienzo de la década del 80, cuando la humanidad va a afrontar el flagelo del SIDA, del HIV, y que en décadas posteriores nos va a encontrar en este contexto que tenemos todavía todos tan presente, ¿no? Que estamos atravesando de la pandemia del coronavirus. En tercer lugar, menciona él la ilustración, es decir, el asunto de la educación. En los tiempos de Marx, dice él, eran muy pocos los que accedían a la cultura, a la capacitación, de la que depende el progreso personal y colectivo. El propio comunismo, dice él, aludiendo todavía a la Unión Soviética, recuerdo yo, sostiene hoy un trato distinto al trabajador especializado e ilustrado. Y por último, él menciona este cuarto punto que es en el que yo me quiero detener. Él dice, hacer de una vez por todas, y este es el punto crítico que identifica, hacer de una vez por todas una redefinición de nuestra sociedad a la que llamamos occidental y cristiana y que sin embargo tiene bases paganas indesmentibles. Este punto que menciona por último lo liga con esta redefinición de la sociedad occidental y puede parecer, dice Cosio, audaz como elemento de visión universal. Es el siguiente, es la regulación del sexo. No hay otro tema peor manejado. En gran parte del Occidente, cito literalmente a Cosio, la mujer sigue sufriendo cárcel sexual porque se confunde sexo con familia, porque se continúa viendo al sexo como algo maldito. A la par, el descubrimiento de los anticonceptivos y una progresiva idea de libertad va poniendo a los jóvenes en la categoría de protagonistas, nos guste o no a los mayores. Cosio tiene 80 años. Cuando en Buenos Aires, dice el anciano Cosio, veo a parejitas besarse en plena calle largamente, no los censuro, los envidio. Eso me da la seguridad de que no estoy resentido por los años. Pero no somos muchos los hombres maduros que pensamos así. Es indispensable que seamos todos. Hoy, quizá, las generaciones mayores viven esa perplejidad que causaba, como en la década del 80, ver una pareja heterosexual besarse en la vía pública, ver a dos chicas besarse, a dos chicos. Y muchos lo vemos con nuestros hijos, con nuevas juventudes. Y hacemos el mayor esfuerzo por estar también a la altura de esa nueva ética sexual que construye las juventudes como expresión del disconformismo con el mundo que han heredado.
con ese mundo que han heredado de culpabilización, ¿no? De encerrarse en el closet, como dice la metáfora, por no tolerar el modo de vida que algunos han asumido, que no es más que la mejor comprensión de la existencia, del amor. Y estas expresiones que hoy no escandalizarían a nadie, creo yo, entonces generaron este pequeño escándalo, ¿no? Este pequeño escándalo en Tucumán, que yo quiero retomar para empezar. No quiero que se malinterprete, yo no estoy hablando de buenos y malos, no estoy mucho menos demonizando a nadie, sino tratando de utilizar las ideas del episodio histórico de quien fue el más importante filósofo del derecho de nuestro país y reconocido como uno de los más importantes de la filosofía del derecho en América Latina y en el mundo en el siglo XX, con su acercamiento y su comprensión social de fenómenos que hoy nos interpelan porque son actuales. Y fíjense cómo él termina esta entrevista, que algo podría yo decir también aquí, parafraseándolo. Les pido disculpas si estas cosas perturban, pero es lindo conversar. Así cerró esa entrevista escandalosa de agosto de 1983, de la diputada Rosa García Hamilton, Carlos Tocio, a la Gaceta de Tucumán. Y ahí se inaugura este episodio, yo diría, no quiero ofender a nadie, pero trazando con esta tradición de la Inquisición como el Tribunal de Costumbres, esta reacción inquisitorial de los sectores, de algunos sectores católicos con relevancia social y cultural en Tucumán, como fueron Aníbal Fosbery por la UNTA y el obispo Menguí por la presión de la autoridad eclesiástica de Tucumán, una de las más importantes, como lo es Concepción. Aníbal Fosbery al día siguiente, era un asiduo escritor de columnas, de opinión en el diario de la Gaceta, al día siguiente de la entrevista toma dos acciones. La primera, cancelar la conferencia que Cossio iba a dictar en la Universidad de la que era rector, le quitó el auspicio, y la conferencia, según me han contado algunos testigos de la época, se tuvo que hacer en otra institución, como centro, lo recupero, lo tengo por anotado, y algunos de que recuerdo que episodio no lo vas a ver precisar, pero no se hizo finalmente en la Universidad Santo Tomás de Aquino. La biblioteca Alberto. En la biblioteca Alberto. Es Alfredo. Ahí está, esto lo he dicho. Pero no en la universidad, que era la que le había invitado, quizá pensando que diría otras cosas Cossio, que no iba a aprovechar para hacer otro escándalo de lo que él estaba acostumbrado a hacer, porque según me contó también él se divertía haciendo. No es que lo hacía, hasta que parece que era bien consciente de que ponía el dedo en la llaga, ¿no? Y entonces Fosbery saca una columna de opinión, el diario la toma, las expresiones de él, las recoge el diario y la publica, y él caracteriza de afrentosas al espíritu cristiano de la nación. Lo que había dicho Cossio en la entrevista publicada en el anterior. Afrentosas al espíritu cristiano de la nación. Contra esta declaración del rector de la Universidad en Santo Tomás, quienes reaccionaron en defensa, yo no sé si están acá presentes en el público, pero fueron dos jóvenes, por entonces jóvenes, dirigentes de Franja Morada, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Tucumán, a quien tuve el privilegio de charlar y conocer gracias al colega Martín Rivas, que me puso en contacto con algunos de ellos, y a Raúl Evaristo, que me puso en contacto con Marcelo Sena especialmente. Estoy hablando de Daniel Heredia y Guillermo Orso, dirigentes estudiantiles de Franja Morada por entonces, que estaban atravesando un contexto de época que es muy preciso también tener en cuenta, ¿no? Estaban, por supuesto, jugados y lanzados de pleno en la campaña presidencial por Alfonsín, de la que masivamente el pueblo argentino va a ir detrás de esa preferencia electoral, entre una oferta electoral que parecía todavía quedarse en una Argentina del pasado que quería superarse y otra que afrontaba el futuro, ¿no? Con la propuesta de juiciar a las juntas, con una visión clara de los derechos humanos, etcétera, etcétera, que va a ser apoyado masivamente, y por entonces Franja Morada, que empieza a reconstituirse a los fines en los estertores del gobierno militar y en los puertos de la democracia, como una organización estudiantil de reivindicación de los derechos. Y en charla con Guillermo Orso, que lamentablemente, porque sufrió un padecimiento, no recordaba precisamente con detalle el episodio, pero sí recordaba el contexto perfectamente, y él me decía algo así como que el enemigo de mi enemigo en aquel contexto era mi amigo. Entonces, si Fosbery estaba en contra de Cossio, nosotros estábamos en contra de Fosbery. Esto era así, porque Cossio venía a hablar de una visión del futuro por los derechos,
y las expresiones que Fosbury caracterizaba estaban en contra de lo que ellos sostenían. Y es así entonces que ellos sacan un comunicado como agrupación estudiantil que acaban de recuperar y reconstituir el Centro de Estudiantes de Derecho de la Universidad de Tucumán, con la siguiente expresión, ellos destacaban y rechazaban la actitud del rector de la UNSTAD, Fray Aníbal Fosbury, quitándole su oficio al ciclo de conferencias que dictara el doctor Cosio con motivo de sus declaraciones en la Gaceta del 21 del corriente. Y agregaban: nunca escuchamos a Fray Fosbury emitir su repudio contra la represión ilegal, las nefastas políticas económicas y la desnutrición infantil, cuando la Iglesia y el Episcopado se han preocupado por ellas en Puebla y en Medellín. Es decir, ponía en contexto de época un reclamo para que la Iglesia Católica estuviera a la altura de las circunstancias de la coyuntura de recuperación democrática que se avecinaba en nuestro país. Quien reaccionó también, unos días después, el comunicado también se publica en el diario La Gaceta, fue César Terán, también un apellido seguramente Pablo nos va a decir mucho más, arraigado en Tucumán y con mucha tradición, por entonces dirigente del Partido Nacionalista Tucumano, y que él dice que Cosio se había aprovechado de su fama de tratarista del derecho y que se había apartado del tema, y que al apartarse del tema de lo que venía a hablar había hecho un artero ataque contra nuestra cultura. Señalaba en ese comunicado César Terán que el extraño renegamiento de Cosio desconocía dos civilizaciones que son impensables y a un Dios verdadero. Es decir, las expresiones que se oponían a Cosio eran expresiones en realidad en esa tradición de la sociedad occidental y cristiana que Cosio decía que había necesidad de redefinir profundamente nuestra sociedad. De ahí el conflicto, evidentemente, que, como decían los dirigentes de Franja Morada, evidenciaban un desconocimiento de la coherencia de todo el trabajo que Cosio había desarrollado en su obra a lo largo de toda su carrera. Noten que ustedes estaban hablando de Cosio en la plenitud de su reconocimiento, al fin de su vida y luego de prácticamente 6 décadas de trabajo activo, académico y cultural. Era, como decíamos hace un rato acá en la tertulia antes de comenzar, un mito viviente. Así fue calificado también cuando en La Plata, por la misma década del 80, fue a recibir el diploma de profesor emérito. Era un mito viviente. Uno podría conocer o no la obra de Cosio, lo que no podía ignorar era la dimensión, la apertura intelectual que había adquirido para esa época. No es de extrañar tampoco, lamentablemente, en la cultura argentina, cómo ese reconocimiento a veces tarda, ¿no? en hacerse carne y llegar. Pero por entonces, los jóvenes dirigentes estudiantiles de la Facultad de Derecho de la Universidad de Tucumán, algunos de ellos supieron advertirlo precisamente y manifestarlo a tiempo, dejar testimonio de época, ¿no? Y quien dejó testimonio también fue Marcelo Sena, decía yo, dirigente también de esa multipartidaria y de esas agrupaciones estudiantiles que estaban dispuestos a recuperar democráticamente el Centro de Estudiantes en la Universidad Nacional, pero que estaban donados en las filas del Partido Comunista o del Junto Comunista. Y él, junto con los dirigentes radicales, también Valdés, Corso, habían fundado una revista estudiantil que habían llamado Siu Iuris, reivindicaban en una expresión latina, por derecho propio, el derecho que tenía la juventud estudiantil, el derecho de decir las cosas con sus propias palabras, decir sus propias cuestiones en contexto con sus propias palabras, sin pedir permiso. Marcelo Sena, sin pedir permiso, publica en esa revista una pequeña nota que yo no he podido acceder al texto original, porque es una revista, al menos para mí, difícil de conseguir todavía, hoy por hoy, en la que se burlaba, ¿no?, socarronamente de ese episodio, porque sonaba un disparate, ¿no?, que se prohibiese o se censurase, se pretendiera censurar el pensamiento por no estar de acuerdo con esas ideas. Parece que esta nota que publica el joven Marcelo Sena en la revista estudiantil Sui Iuris llegó a conocimiento del Cosio de alguna manera, y Cosio le envió luego de obsequio un ejemplar del libro de Derecho Judicial, ese que cité al comienzo de 1945. Marcelo Sena tuvo la capacidad de mandar una captura de pantalla, una foto del libro, y se lee la dedicatoria del Cosio: ejemplar especial del joven amigo Marcelo Sena,
con mi mejor recuerdo, Cosio 1983. Marcelo se da cuenta que él, no solo por molesto, dice para generar un debate en una época en la que era efervescencia, debatir las cosas, fue a escuchar esa charla que Cosio finalmente dicta, y al día siguiente o pocos días después publica esta nota mofándose del intento frustrado de censura. Para ir terminando, les quiero mencionar lo que dijo finalmente una semana después, el domingo siguiente, Jorge Membil, ¿no? Que había sido designado obispo por el Papa Juan Pablo II. Y en la homilía Membil le dedica algunas consideraciones a aquellas expresiones que Cosio había utilizado en la entrevista de unos días atrás. Particularmente esta expresión de hablar de que la mujer sufre una cáncer sexual en el matrimonio y de que el uso de preservativos de la juventud de las nuevas generaciones daría mayor libertad a la mujer en la medida de la planificación familiar, etc. Ante estas declaraciones, Membil contestó: el descubrimiento de los anticonceptivos y una progresiva idea de libertad nunca podrán ser verdadero factor de libertad para una mujer, ya que la verdadera dignidad de esta se basa en los conceptos encerrados en el matrimonio cristiano. Claramente la expresión de Membil era una expresión para entonces ya anticuada, ¿no? Cosio lo había visto con lucidez, pero en esta tensión de cambio generacional evidentemente parecía para jóvenes como Marcelo Sena caricaturesco esta expresión de oponerse a las libertades de la mujer, a la planificación familiar, al embarazo, etc., como algo que nunca, ¿no?, la mujer podría adquirir por esas vías, sino solo por los conceptos encerrados en el matrimonio cristiano. Es digno de todos modos reconocer que Membil en esa misma homilía dijo que más allá de su discrepancia, destacó que respetaba a Cosio como persona y como hombre de estudio de reconocida fama internacional, y que la discrepancia de las ideas no implicaba un menosprecio a las personas, y finalmente Membil impetró al Espíritu Santo para que siempre podamos todos los cristianos discernir lo que es recto. En fin, yo voy terminando recuperando una anécdota que Raúl Evaristo tuvo la generosidad de compartir conmigo, recordando que por entonces lo recuerda a su tío Carlos visitando a su padre, Racho, como le decían en la familia, y parece que Raúl Evaristo Cosio, su padre, le reprochó en un momento de la charla a Carlos Cosio y le dijo algo así, a ver si lo tengo acá. Dice, y esto lo cito al amigo Raúl Evaristo que está aquí presente: los recuerdo a los dos en el living de mi casa por entonces charlando, y en un momento mi padre le dijo a Carlos: ¿cómo se te ocurre hacer esas declaraciones? Y Carlos se rió y le dijo: Racho, me conocés desde chico. Y empezaron a reírse. Esto habla, ¿no?, de ese espíritu que Cosio evidentemente tenía, de perturbador, un poco a propósito, pero no por maldad, sino para hacer mover las ideas, ¿no?, para hacer pensar, porque filosofar o hacer filosofía de derecho no es más ni menos que hacer pensar. Y esto lo engancho con una poca autorreferencia que voy a hacer y que no era la idea de hacer, con mi actividad como docente, que a veces mis estudiantes se sorprenden cuando en el curso yo les cuento que yo no tomo exámenes, entonces no saben cómo. Tratamos de evaluar el proceso, cómo piensan, no qué piensan. Los profesores no debemos evaluar y juzgar de 0 a 10, 10 si piensan como yo y 0 mientras más lejos de mi pensamiento están. No, que piensen por sí mismos. Y mientras piensen, tienen un 10, aunque lo que piensen sea distinto a lo que yo pienso, en la medida en que lo justifiquen, lo fundamenten y lo sepan defender con argumentos, no con argumentos. Y cosa me parece que un aprendizaje que podemos tomar de metodológico también es ese, ¿no? Es aprender a enseñar filosofando, es decir, aprender a enseñar a pensar. No es que sepamos cómo, ni tenemos ningún don mágico, es un esfuerzo, es un proceso de diálogo. Miramos a la cara, serenamente, y tolerar la discusión, la discrepancia, el diálogo.
Voy a terminar leyendo uno de los párrafos finales del texto para ser fiel conmigo mismo, y con esto termino. No caben dudas, si se tiene en cuenta de manera integral la obra y trayectoria de Cosio, que a sus 80 años de edad, los dichos sobre la reubicación del marxismo en Occidente y de la necesidad de transformar las bases de la sociedad, entre cuyas desigualdades estructurales podía identificarse la cárcel sexual de la mujer en el matrimonio, respondía, como dijeron los dirigentes estudiantiles, a su línea de pensamiento plasmada a través de una extensa obra, tal como lo dijeron Heredia y Oz, de Franja Morada. En esa extensa obra, Cosio no había sido indiferente ante el proceso de liberación de la mujer respecto de su viejo amo masculino en el marco de una conformación patriarcal de la sociedad y de la familia, cuya perpetuación había caracterizado a mediados del siglo pasado como uno de los rasgos conservatistas que caracterizaban a la sociedad argentina. Probablemente Cosio no fue ingenuo al expresar estas ideas, precisamente en su Tucumán natal, cuya conformación social conservadora y cuyo clero reaccionario conocía perfectamente. De ese clima se había apartado en su temprana juventud, cuando abandonó el Colegio del Sagrado Corazón de orientación católica, dirigido por sacerdotes franceses, para continuar sus estudios de educación media a partir de 1917 en el Colegio Nacional de Tucumán, de orientación laica. De ese clima social se había alejado cuando a fines de la década de 1920, ya graduado de abogado en 1924, de doctorado en jurisprudencia en 1927, decidió ampliar su horizonte marchándose a Buenos Aires, donde se propuso y finalmente logró acceder al cargo de profesor en Filosofía del Derecho en la Universidad de Buenos Aires, que lo coronará en 1984 como profesor emérito. Tal vez Cosio no fue ingenuo, aunque no podía saber que sus declaraciones afrentosas perturbarían a una de aquellas voces que antaño se erigieron más claramente en defensa del gobierno militar, al que otorgaron fundamentos religiosos y morales, como lo era el fraile Fosbury. Corsi de la historia, Aníbal Fosbury sería recibido en 2013 en Roma por el cardenal Bergoglio, antes arzobispo de Buenos Aires, a 2 meses de haber sido ungido Papa Francisco mientras ocupaba el sitial cardenalicio de San Roberto Bellarmino. Roberto Bellarmino había sido, y con esto prometo que cierro, el inquisidor que había perseguido tanto a Galileo como a Giordano Bruno. Bellarmino fue santificado por la Iglesia Católica y Giordano Bruno prendido fuego vivo en la hoguera. A Galileo se lo condenó al silencio porque por su avanzada edad no fue condenado a muerte, pero de anciano se le prohibió volver a hablar de esa herética idea de que la Tierra no es el centro del universo. Con esto lo que quiero significar es que las ideas a veces por la fuerza se lo logra hacer, pero la historia demuestra que no se las puede silenciar, no se las puede prohibir porque son más fuertes que la fuerza misma de su prohibición. Lo demuestra el hecho de Galileo y el hecho de Giordano Bruno. Y en el caso me parece que el esfuerzo infructuoso del obispo y del rector de prohibir las ideas de Cosio con esta sala, con tanta gente, me parece que demuestra que fracasó también. Muchas gracias. Bueno. Bien, bueno, ya para ir cerrando, primero antes que nada agradecer a 4 personas, antes que pase el doctor Luis Rodríguez a cerrar esto. Primero a la doctora Ana María Estrada, mi maestra que está acá, que ha tenido mucho que ver, a la doctora Sandra Serna, al doctor Luis Rodríguez Vaqueros, que continúan con la cátedra y nos han permitido que este evento sea, si no, no hubiese podido ser, una persona que está en mi corazón, que es Cristina Pérez, que está acá sentada, la verdad que ha conseguido que esto sea. Y bueno, a los alumnos y a los alumnos de otros profesores que están acá. Así que para cerrar, me invito al doctor Luis Rodríguez Vaquero para decirnos unas palabras de cierre y la entrega de los obsequios. Bueno, muchas gracias. Voy a ser súper breve para no distraerlos. Gracias por la presencia, gracias por escuchar. Súper interesante el tema, un desafío realmente
muy digamos, novedoso la forma en que presenta las cosas Diego y cómo lo enfoca. Y bueno, quizás ahora tengamos que empezar a pensar, porque esto del amo social y todo siempre habla de un opresor y un oprimido. Quizás lo que tengamos que pensar ahora será cómo nos enfrentamos al debate de todo frente al cambio climático, en donde no hay culpables, donde todos somos culpables, y ver cómo el derecho aborda esa realidad tan patente y cómo nosotros nos preparamos para eso, porque puede ser hasta final. Así que bueno, con estas palabras tan optimistas quiero dar un presente a Diego y agradecer en nombre de todos nosotros y de toda la gente que ha trabajado. Gracias muchísimo, Alberto. Gracias.